centrándonos en el querigma. Esta quiere ser la primera charla, la primera meditación que vamos a contemplar. Ver un poquito qué es el querigma y cuál es el sentido, cuál es su sentido para nosotros. Bien, el querigma, en palabras de Primera de Juan, es lo escuchado desde el principio. Querigma, la palabra querigma significa pregón, y en este caso se trata de la primera proclamación apostólica de la obra y de la persona de Cristo, especialmente de su muerte y resurrección, lo que da origen a la vida cristiana, lo que da origen a la comunidad cristiana. Vámonos a los orígenes. Un poco sería esa la cuestión. Vamos al origen de nuestra vida religiosa, de nuestra vida cristiana, de nuestra vida comunitaria. Se trata de algo que se ofrece y que demanda la adhesión por parte del que escucha. Es, por tanto, una adhesión libre ante el acontecimiento salvador por antonomasia. El querigma fundamentalmente se centra en la muerte y en la resurrección, exaltación de Jesús como cumplimiento de las promesas de Dios. Bien, a la luz de este querigma queremos hacer un poco, o vamos a hacer un poco, revisión de nuestra vida. Vamos a hacer un poco revisión de la trayectoria que hemos hecho hasta ahora. Y vamos a intentar también ver nuestra vida en perspectiva, en clave de futuro, renovándola en su sentido más profundo. Bien, dicho esto, una vez que hemos ya puesto la base, el fundamento de lo que es nuestra vida, que es el querigma, habrá que dar más detalles de en qué consiste este querigma. Y el querigma apostólico lo vemos en muchos lugares. Vamos a ir descubriendo un poco esos lugares. Hoy lo vamos a ver, a dedicar un poco a descubrir esos lugares, esos textos donde se nos explica o donde se nos ofrece ese querigma. Por ejemplo, lo leemos en los Hechos de los Apóstoles, en el discurso de San Pedro, el día de Pentecostés. Ahí tenemos un ejemplo claro de querigma. Lo vemos también en el discurso de San Pedro en el templo, en el discurso de San Pedro ante el Sanedrín, el discurso de San Pablo en la casa de Cornelio, en varios lugares, pero vamos a centrarnos en uno, que es el discurso de San Pedro el día de Pentecostés. Bien, ahí San Pedro, en ese día, un discurso que conocemos o que nos suena, dice: judíos y todos los habitantes de Jerusalén, apercibíos y prestad oídos a mis palabras. ¿No están estos borrachos como vosotros suponéis? Pues no es aún la hora tercia. Esto os lo he dicho por el profeta, esto es lo dicho
por el profeta Joel: concederé mi espíritu a todo mortal. Vuestros hijos e hijas hablarán inspirados por mí. Vuestros jóvenes tendrán revelaciones y vuestros ancianos soñarán cosas extraordinarias. A los que me sirven, tanto hombres como mujeres, otorgaré en aquellos días mi espíritu y hablarán inspirados por mí. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús de Nazaret, varón probado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo por él en medio de vosotros, como vosotros sabéis, a este entregado según el designio determinado y la presencia de Dios después de fijarlo en la cruz por mano de hombres sin ley, le disteis muerte, al cual Dios le resucitó después de soltar las ataduras de la muerte, por cuanto no era posible que fuera dominado por ella, como David lo anunció. Hermanos, séame permitido deciros con franqueza del patriarca David, que murió y fue sepultado, y que su sepulcro se conserva entre nosotros hasta hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que había sido jurado solemnemente que un fruto de sus entrañas se sentaría en su trono, con visión anticipada habló de la resurrección de Cristo, que no sería abandonado en el Hades, ni herida su carne con la corrupción. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Exaltado a la diestra de Dios y recibida del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo derramó, según vosotros veis y oís. Tenga pues por cierto toda la casa de Israel que Dios lo ha hecho Señor y Mesías, a este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado. Al oírle se sintieron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepentíos, cambiad de mentalidad y de actitudes, y que cada uno se bautice en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don que es el Espíritu Santo. Bien, aquí tenemos, por tanto, un ejemplo paradigmático de lo que es el querigma, una exposición de la fe, de quién es Jesucristo. Y a partir de ahí brota la respuesta. Al oírlo se sintieron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los demás: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Fijaros como al anuncio del mensaje, Dios le ha hecho Señor y Mesías a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Este es el Señor, este es el Mesías. Al oírle se sintieron compungidos de corazón y dicen: ¿qué hemos de hacer? A lo que contesta Pedro: arrepentíos, cambiad de mentalidad y de actitudes, y que cada uno se bautice en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don que es el Espíritu Santo. Vemos, por tanto, un resumen de lo que es la vida cristiana, el anuncio: Jesucristo, muerto, resucitado, es el Señor, es el Mesías,
es nuestro Salvador, a partir de ahí surge la respuesta: ¿qué voy a hacer a partir de ahora? ¿Cuál va a ser mi respuesta? ¿Cómo va a ser mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo voy a enfocar mi vida? Muy bien, pues esta es un poco la cuestión, esta es la situación. Renovar nuestra vida, revisar nuestra vida, rehacer nuestra vida, llenar de sentido nuestra vida a la luz de este querigma, de este evangelio, de esta buena noticia. Necesitamos continuamente volver ahí, a dar contenido, a dar sentido, a renovar la razón de nuestra vida. Por tanto, hemos de volver siempre al querigma, hemos de volver siempre a la buena noticia, a la razón de ser, de nuestro vivir y de nuestro obrar. Jesucristo el Señor, muerto y resucitado, que ha vencido el mal, el pecado y la muerte. Y esto, de una manera o de otra, es lo que tenemos que revisar. En segundo lugar, nos vamos a detener un poco en el contenido del querigma. El querigma, pues, básicamente es, como hemos dicho, el anuncio del Evangelio, de la buena noticia, es el anuncio de Jesucristo, en definitiva, pero este anuncio lo encontramos de muchas maneras. Lo encontramos, en primer lugar, en las afirmaciones que se hacen sobre Jesús. Vamos a detenernos un poquito en esas afirmaciones que se hacen sobre Jesús, en los principales hechos salvadores. Ahí tenemos, por ejemplo, el testimonio de Juan: vosotros sabéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después que Juan predicó el bautismo, cómo Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y como él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Vemos una afirmación sobre Jesús que se nos da en los Hechos de los Apóstoles, como realmente el testimonio de Juan, en ese sentido, es un testimonio querigmático. Después que Juan predicó el bautismo, aparece cómo Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo. Jesús es, por tanto, el ungido con el Espíritu Santo, que tiene poder, por tanto, que pasa haciendo el bien, curando a los oprimidos, etcétera, etcétera. También en Hechos encontramos: Juan predicó como precursor ante su venida un bautismo de conversión a todo el pueblo de Israel. Al final de su carrera, Juan decía: yo no soy el que vosotros os pensáis, sino viene detrás de mí aquel a quien no soy digno de desatar las sandalias de los pies. Por tanto, el testimonio de Juan nos ayuda a descubrir quién es este Jesús, nos ayuda a descubrir el querigma, el contenido del querigma. Vamos a hacer un poquito un barrido a través de
diferentes textos que nos ayuden a descubrir el sentido del querigma, el contenido del querigma. También encontramos signos y milagros. Israelitas, escuchad estas palabras: a Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio entre vosotros, como vosotros mismos sabéis. Por tanto, ahí tenemos también un dato importante. Este es el que ha sido acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales. También se nos dice en Hechos 10:38 cómo Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y cómo él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es el que realiza signos en nombre de Dios, porque Dios estaba con él. También tenemos aspectos importantes o contenidos importantes en cuanto que fue condenado a muerte por los judíos. Ahí tenemos también un contenido. A este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis clavándolo en la cruz por mano de impíos. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Vemos ahí otro dato importante. Este que ha sido crucificado, Dios ha constituido Señor y Cristo ungido. Este es el ungido por Dios. También vemos en Hechos: sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que ha sido por el nombre de Jesucristo, el Nazoreo, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Ha sido por el nombre de Jesucristo, el Nazoreo, a quien vosotros crucificasteis. También se nos dice: el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros disteis muerte colgándolo de un madero. Vemos, por tanto, aspectos del querigma, contenidos del querigma dispersos y que tenemos que ir descubriendo de alguna manera. A quien llegaron a matar colgándolo de un madero. En Hechos 13, 27, 28, los habitantes de Jerusalén y sus jefes cumplieron sin saberlo la Escritura que se lee cada sábado, y sin hallar en él ningún motivo de muerte, pidieron a Pilato que le hiciera morir. Vemos este aspecto también importante del querigma, condenado a muerte por los judíos. Un aspecto importante del querigma. Otro aspecto importante del querigma: ejecutado por los gentiles. A este que fue entregado según el determinado designio de Dios y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis clavándolo en la cruz por manos de impíos. Otro aspecto importante del querigma, ejecutado por los gentiles. También el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante Pilato, cuando éste estaba resuelto a ponerlo en libertad.
Tenemos, pues, por tanto, ahí ese aspecto importante del querigma. Vemos como el querigma es como un poliedro con muchos lados. Otro aspecto, otro lado de ese poliedro es que esto era un designio de Dios. A este que fue entregado, leemos en Hechos 2:23, a este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis clavándolo en la cruz por mano de los impíos, según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Vemos ahí también Dios dio cumplimiento de este modo a lo que había anunciado por boca de los profetas, que su Cristo padecería, y también para realizar lo que en su poder y en tu sabiduría habías predeterminado que sucediera. Esto Dios ya lo había predeterminado, pertenecía al plan de Dios. Fijaros que es un detalle también importante del querigma. Esto que fue realizado, esto que fue hecho, fue ya determinado, era un designio de Dios. Aspecto importante del querigma. Otro aspecto importante del querigma: fue enterrado. Y cuando hubieron cumplido todo lo que referente a él está escrito, le bajaron del madero y le pusieron en el sepulcro. También es un aspecto importante del querigma. Y cómo no, resucitado, este que fue muerto, este que fue enterrado, es el que ha resucitado. A este, pues, Dios le resucitó, librándole de los dolores del Hades, pues no era posible que quedase bajo su dominio. Hermanos, permitidme que os diga con toda libertad cómo el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba permanece entre nosotros hasta el presente. Pero como él era profeta y sabía que Dios le había asegurado con juramento que se sentaría en su trono, un descendiente de su sangre vio a lo lejos y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne experimentó la corrupción. A este Dios le resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Importante, vemos esos aspectos del querigma, que murió, que fue entregado, que fue muerto por manos de los impíos, que esto era designio de Dios, que fue enterrado, que resucitó. ¿Ves? Hay que volver ahí, hay que volver. Tenemos que volver siempre a esto, a este querigma. Y matasteis al jefe que lleva a la vida, pero Dios le resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos de ello. En Hechos 10:40, a este Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de aparecerse. Y más datos, más textos. En Hechos 13:30, Dios le resucitó de entre los muertos. Al resucitar a Jesús, Dios le ha cumplido la promesa
en nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús, como está escrito en los Salmos: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. En cambio, aquel a quien Dios resucitó no experimentó la corrupción. Este aspecto, junto con todos los demás, componen el querigma. ¿Vemos? Y el querigma es la base, es la fuente a donde tenemos que acudir continuamente para renovar nuestra vida, para recuperar la fe, la esperanza, el amor. Otro aspecto del querigma es la glorificación. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante Pilato cuando éste estaba resuelto a ponerlo en libertad. Ya hemos visto este texto, pero haciendo hincapié en la glorificación, el que ha muerto, el que ha sido entregado por designio de Dios, ha resucitado y ha sido glorificado, exaltado a la derecha de Dios. En Hechos 5:31, a este lo ha exaltado Dios con su diestra como jefe y salvador, para conceder a Israel la conversión, el perdón de los pecados. Vemos, por tanto, aspectos fundamentales de Jesús, de la vida de Jesús. Estábamos mirando fundamentalmente este aspecto, estos datos, estas afirmaciones sobre Jesús que forman parte del querigma, pero también hay testigos de este acontecimiento, hay testigos que aducen argumentos y pruebas para la aceptación del mensaje. Lo primero es la efusión del Espíritu Santo. En Hechos 2:33 se nos dice: exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y ha derramado lo que vosotros veis y oís. Hay, por tanto, testigos de todo esto, que dan fe de todo esto. Nosotros somos testigos, se nos dice en Hechos 5:32. Nosotros somos testigos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo que ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu también da testimonio de todo esto. También está el testimonio de los apóstoles. A este Jesús Dios le resucitó, de lo cual nosotros somos testigos. Esto no es algo que alguien se ha inventado, alguien que... No, hay testigos de este acontecimiento. Los apóstoles dicen: nosotros somos testigos de esto, damos testimonio de esto. En Hechos 3:15, y matasteis al jefe que lleva la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos de ello. En 5:32, nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo que ha dado Dios a los que le obedecen. Fijémonos bien en el Espíritu y los apóstoles. Van juntos. El Espíritu y los apóstoles van juntos. Son los testigos. Estos son los testigos. Cuando queremos saber una cosa,
inmediatamente preguntamos, ¿hay testigos de esto? ¿Hay alguien que haya sido testigo de este acontecimiento? Pues lo hay. Aquí tenemos el testigo. Los apóstoles son testigos de este acontecimiento. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de los judíos y en Jerusalén, a quien llegaron a matar colgándole de un madero, no a todo el pueblo, sino a los testigos. Se apareció, dice, no se apareció a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. Somos los testigos, dicen los apóstoles. Y el que sigue a Jesús, los seguidores de Jesús, también son testigos, somos sus testigos. Esto es un aspecto importante también del querigma. Él se apareció durante muchos días a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén y que ahora son testigos suyos ante el pueblo. ¿Veis? Los testigos. Esto, nosotros damos testimonio de esto. Esto es verdad. Esto no es algo que vete a saber. No, esto es verdad. Esto forma parte también. Vamos delineando un poco el querigma. También otro aspecto son las curaciones en su nombre. Por la fe en su nombre, el nombre de Jesús, por la fe en su nombre, este mismo nombre ha restablecido a este que vosotros veis y conocéis. Es pues la fe dada por su medio lo que ha restablecido totalmente ante todos vosotros. La que es la fe dada, la que le ha restablecido totalmente ante todos vosotros. Las curaciones en el nombre de Jesús. Otro aspecto importante del querigma. Sabed todos vosotros, en Hechos 4:10, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que ha sido por el nombre de Jesucristo, el nazoreo, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por su nombre y no por ningún otro, se presenta este aquí sano delante de vosotros. Curaciones en su nombre, en el nombre de Jesús. Otro aspecto del querigma. A lo mejor esto lo oímos y, muy bien, tal. Pues esto forma parte del querigma, del núcleo de la fe. Las curaciones en su nombre, en el nombre de Jesús. Más aspectos del querigma, más aspectos. Jesús es el Mesías esperado. ¿Verdad que esto llena de sentido nuestra vida? Llena de sentido el horizonte de nuestra vida consagrada, de nuestra vida apostólica, de nuestra vida de entrega a los demás. Jesús, otro aspecto, es el Mesías esperado, porque llegan a su cumplimiento las profecías, es decir, las Escrituras. Otro aspecto importante es ese cumplimiento de las profecías en Jesús.
La promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús, como está escrito en los Salmos: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. La resurrección es el cumplimiento de las profecías. Lo que Dios promete, todas las promesas que Dios ha hecho se concretan en este dato. Resucitar a Jesús, como está escrito en los Salmos. Dios ha cumplido en nosotros las promesas hechas a los padres, resucitando a Jesús. Pero como él era profeta y sabía que Dios le había asegurado con juramento que se sentaría en su trono un descendiente de su sangre, de la descendencia de éste, Dios, según la promesa, ha suscitado para Israel un Salvador, Jesús. También, más adelante, por eso dice también en otro lugar: no permitirá que tu santo experimente la corrupción. Ahora bien, David, después de haber servido en sus días a los designios de Dios, murió, se reunió con sus padres y experimentó la corrupción. En cambio, aquel a quien Dios resucitó no experimentó la corrupción. También Moisés efectivamente dijo: el Señor Dios os suscitará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Escuchadle todo cuanto os diga. Bien, ahí vemos cómo se va realizando la promesa. De este todos los profetas dan testimonio. Fijaros en Hechos 10:43. De este todos los profetas dan testimonio. De este todos los profetas hablan. De que todo el que cree en él alcanza por su nombre el perdón de los pecados. ¿Se ha realizado la promesa o no se ha realizado la promesa en Cristo? ¿En Cristo se perdonan los pecados o no se perdonan los pecados? ¿En Cristo hemos resucitado o no hemos resucitado? ¿Se ha cumplido la promesa, sí o no? Ahí está. Entonces, el cumplimiento de la promesa es, por tanto, forma un aspecto importante del querigma. Claro, evidentemente. También se nos dice: los habitantes de Jerusalén y sus jefes cumplieron, sin saberlo, las escrituras de los profetas que se leen cada sábado. Cumplieron, sin saberlo, las escrituras. Pero Dios dio cumplimiento de este modo a lo que había anunciado por boca de los profetas, que Jesucristo padecería. Bien, vemos cómo el querigma es amplio, tiene muchos lados, tiene unas perspectivas enormes, como una gran cascada que se puede ver de un lado, se puede ver de otro. Así es Cristo, como una gran cascada llena de vida, llena de luz, que nos sobrecoge. El conjunto es una revelación. Si nos fijamos bien, si vemos todos los aspectos uno tras otro, vemos una revelación de la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Siervo, santo, justo, Señor, Mesías, príncipe de la vida, Salvador, juez de vivos y muertos.
Estos títulos se refieren a la humanidad y a la divinidad de Jesús. ¿Veis cuántos aspectos, cuántos lados ponen de manifiesto estos datos que hemos contemplado? Jesús es siervo, Jesús es el santo, es el justo, es el Señor, es el Mesías, es el príncipe de la vida, es el Salvador, es el juez de vivos y muertos. Todo esto forma parte del querigma, de la afirmación básica y fundamental que da sentido, que da fuerza a nuestra vida cristiana, a nuestra vida consagrada, a nuestra vida apostólica, a nuestra vida de fe. Necesitamos acudir a la fuente, sí o no. Pues eso es lo que queremos un poco hacer, ¿no? O lo que necesitamos. Cuando nos quedamos sin agua, vamos a la fuente, ¿no? Vamos a donde está el agua. Necesitamos acudir al querigma, llenarnos de la fuerza de este querigma. Por tanto, necesitamos acudir a él. Hay más aspectos del querigma, ¿no? Con estos acontecimientos se ha cumplido la esperanza de Israel. Con estos acontecimientos se ha cumplido la esperanza de Israel. Otro aspecto importante del querigma que no debemos olvidar. Han llegado los tiempos mesiánicos. Claro, aunque Israel no lo reconozca, pero los tiempos mesiánicos han llegado. Sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y yo sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Vemos, ha llegado el tiempo mesiánico, han llegado los tiempos nuevos, el don del Espíritu. Lo que decían los profetas ha llegado. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Se nos ha dado el Espíritu. Luego, los tiempos mesiánicos han llegado. Bien, nos quedaría por ver algún aspecto más de este querigma y entraríamos a contemplar pues aspectos más específicos del querigma. De momento, ahora de entrada, lo que estamos viendo es, o lo que estamos intentando es descubrir el querigma como haciendo boca, ¿no? Haciendo boca para descubrir este querigma, los contenidos, lo que forma parte, los aspectos fundamentales del querigma. Su contenido, sus aspectos, su significado. Tendríamos que centrarnos después en el sentido que tiene la cruz dentro del querigma, en el sentido que tiene la resurrección como aspecto, punto fundamental de este querigma, la muerte y la resurrección. Y, por último, nos vamos a centrar un poquito ya en
el mensaje, la experiencia de las bienaventuranzas, el estilo de vida de Jesús. De aquí surge, brota una vida nueva, un estilo de vida nueva, una forma nueva de vivir. Y estas son las bienaventuranzas. Por tanto, veis un poco el sentido, veis un poquito cuál es el camino que vamos a seguir, ¿no? Un poquito descubrir el querigma, los aspectos fundamentales del querigma, como son la muerte, la resurrección y lo que brota, la vida que brota de todo ello, que son las bienaventuranzas. Pues bien, creo que tenemos la misa a las 12. Nos conviene, si os